¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a una clase más de biología. El día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo celular y entendemos el ciclo celular como un conjunto de etapas o pasos o eventos por la que pasa una célula desde su división o su formación, ¿no?, hasta su división. Entonces, vamos a hablar hoy día un poco acerca del ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Como te vuelvo a mencionar, un conjunto de etapas por la que pasa una célula. Y tú me dirás, profesor, ¿cuáles son las etapas? Pues bien, tenemos dos etapas. Tenemos la etapa de la interfase y tenemos la etapa de la división. Profesor, ¿todas las células van a pasar por ese proceso? Van a haber algunas excepciones, pero tenemos que recordar que la mayoría de ellas pasa por eso. Mira, aquí coloco inicio porque es el punto inicial de una célula. Una célula se ha iniciado, se ha formado o ha aparecido producto de una división celular anterior. Entonces, la célula inicia su vida y va a pasar por la etapa de la interfase. Todo esto de aquí es interfase. Mira, el tiempo de vida más largo de una célula. Interfase es la etapa más prolongada, pero también es la de menor actividad metabólica. Entonces no te olvides, la interfase va a ser la etapa más prolongada, pero de menor actividad metabólica. ¿Qué subetapas tenemos en interfase? Tenemos a GAP1, ahí está. Tenemos la etapa de la IS o síntesis, ¿no? Y tenemos a GAP2, ahí está, etapa GAP2. O también conocido como G2. Cada una de ellas va a presentar eventos específicos, pero todas forman parte de la etapa de la interfase. Posterior a esta, encontramos la etapa de la división. División de la célula, que puede ser por un proceso llamado mitosis o por un proceso llamado meiosis. ¿Ok? Listo. Entonces, la división es una etapa corta y de gran actividad metabólica. De gran actividad metabólica. Vamos a ver cada una de ellas, en qué consiste y cómo es que se relacionan unas entre otras. Mira, tenemos aquí la etapa de la interfase. Ya sabes que es la más prolongada y donde hay poca actividad física, actividad metabólica, aparentemente. Tenemos primero la etapa G1, mira, acá está. Ni bien aparece la célula, estamos en la etapa G1. ¿Qué pasa en G1? En G1 hay crecimiento. Hay duplicación de las organelas semiautónomas. ¿Cuáles son las organelas semiautónomas? Los cloroplastos y las mitocondrias. ¿Ya? Pero en esta etapa de la G1 hay una subetapa, la G0. La G0 es la etapa de la especialización celular. Una célula se perfecciona y va a cumplir una determinada función, se especializa. Ahora, algunas células que se van a especializar no van a continuar el ciclo celular, sino es que se van a quedar en esta etapa. Por ejemplo, algunas células olfatorias, neuronas olfatorias que se encuentran sobre la lámina cribosa, en la ramificación del primer par craneal. Tenemos que las neuronas se van a quedar en la etapa G0 y las fibras musculares también. Vuelvo a repetirte, no todas las neuronas se quedan en la etapa G0, porque van a haber algunas que van a llegar a dividirse. Entonces, la etapa G0 es una etapa de especialización. La mayoría, el 99.9%, continúa el ciclo. Y las demás, que son escasas, se quedan en este proceso. ¿Como quién? Como las neuronas y las fibras musculares. Pero, por ejemplo, las olfatorias, que son neuronas o tipo de neuronas olfatorias, van a continuar el ciclo. ¿Ya? Esto viene a ser una pequeña salvedad ahí.
Ahora, tenemos la segunda etapa, la etapa de la síntesis, o etapa S. Esta creo yo que es la más importante. ¿Por qué? Porque hay una división, porque hay una duplicación del ADN. El material genético va a duplicarse. Si, por ejemplo, si una célula entraba aquí en G1 con 2N, en la etapa S será 4N. ¿Qué ha pasado? Se ha duplicado 2N por 2. O sea, 2N por 2. Se duplica el material genético. ¿De acuerdo? Y por último tenemos en la etapa G sub 2. En la etapa G sub 2 tenemos la duplicación de las organelas. Las demás organelas se duplican. La célula almacena energía y se prepara para el periodo más corto, pero con mayor actividad. La división celular. ¿De acuerdo? Entonces, ahí eso sucede en G sub 2. Y algo que mencionaba con algunos compañeros era, por ejemplo, que en la etapa G sub 2 también hay otro G sub 0, una etapa o periodo de latencia propio de los vegetales, que necesitan un agente activador como la temperatura y el agua, en el caso de las semillas, para iniciar su división celular. ¿De acuerdo? Esa es una pequeña cuestión en relación a eso. Hasta aquí es los periodos que conforman el ciclo celular. Ahora vamos a ver la etapa de la división. Ahora continuamos con la etapa de la división celular. Si bien es cierto, es una etapa más corta, pero es una etapa de gran actividad metabólica. Y en la división tenemos dos tipos. Puede ser división por mitosis o puede ser división por meiosis. En el caso de la mitosis, recuerda, es propia de las células somáticas. Solamente las células somáticas son las que van a realizar mitosis. ¿Y cuáles son las células somáticas, profesor? Son las células de todo el cuerpo, menos las células sexuales. ¿Cuál es una característica de la mitosis? Se mantiene el número de cromosomas. Quiere decir que si al inicio teníamos una madre de 2N, vamos a tener dos células hijas con la misma carga genética. ¿De acuerdo? Que vendría a ser 2N. Obtengo dos células hijas. ¿Y cuáles son las etapas? Aquí están, pero vamos a repasarlas, ¿no? A la profase, mitosis, metafase, anafase y telofase. ¿De acuerdo? Profase, metafase, anafase y telofase. Son las cuatro etapas de la división celular de tipo mitótica, que lo van a hacer nuestras células de la piel, nuestras células del intestino, del hígado, del estómago. Todas estas células que son llamadas somáticas van a pasar por el proceso de la mitosis. ¿Qué tenemos entonces? Mira, la primera etapa, la profase. ¿Qué sucede en la profase? Se desorganiza la membrana nuclear, los centriolos comienzan a aparecer, comienza a degradarse la carioteca, comienza a condensarse la cromatina para formar a los cromosomas. Una vez que ya los centriolos han migrado hacia los polos, estamos hablando de metafase. En la parte central se van a colocar todos los cromosomas, formando lo que se llama la placa ecuatorial. La placa ecuatorial. Posteriormente, las cromátides se separan de los cromosomas y comienzan a viajar de un lado para otro. Estas son jaladas a nivel del uso acromático en la anafase. Entonces, la anafase viene a ser la disociación o disyunción de las cromátides hermanas de hacia el polo norte y hacia el polo sur. Te decía,
Si la célula en profase ya entró con el doble de cromosomas, o sea, 2, en este caso 4N, ¿no? 4N, acá también vendría a ser 4N, porque vendría a ser el número total de cromosomas, pero acá ya se dividió. 2N para arriba y 2N para abajo. La mamá, ¿cuánto tenía? 2N. O sea, vamos a tener dos células hijas, N, 2N y 2N. Listo. Ahora, en la telofase se produce la reorganización de la membrana nuclear, tanto de un lado como del otro, y se comienza a iniciar la citocinesis. Profesor, ¿qué es la citocinesis? Es la división física del citoplasma. Es la división física del citoplasma, que en células animales es muy diferente que en células vegetales, ¿no? Muy diferente. ¿Por qué? Porque en células animales, ¿no? En células animales se produce a través de las fibras de actina, se produce un estrangulamiento de la célula desde afuera hacia adentro. A eso se le llama estrangulamiento centrípeto. Estrangulamiento centrípeto. Y en el caso de la citocinesis vegetal es diferente. No hay estrangulamiento porque hay una pared celular. Entonces se forma un fragmoplasto. Un fragmoplasto. ¿Qué son los fragmoplastos? Son sedimentaciones de calcio que se dan en la célula, desde el centro hacia la periferia. A eso se le llama centrífuga. Una capa o pared que va a formar la pared celular de las nuevas células hijas de manera centrífuga, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. No te olvides, ¿eh? Ahora, eso es en el caso de la mitosis. En el caso de la meiosis, vamos a recordar que son células propias de las células sexuales. ¿Cuáles son nuestras células sexuales? Los óvulos y los espermatozoides. ¿Sí o no? Ellos van a poder hacer lo que se llama la meiosis. ¿Cuál es su principal característica? Que me producen 4 células hijas. Ya no 2, 4. Pero igual, no, menor, porque va a reducir el número de cromosomas. Si al inicio la célula madre tenía 4N o 2N, las hijas van a tener N. ¿De acuerdo? N. Entonces, la meiosis viene a ser un proceso donde encontramos dos grandes etapas. Meiosis 1 con profase, metafase, anafase y telofase 1, y meiosis 2 con profase, metafase, anafase y telofase 2. Ahora, ¿cuál es lo interesante de la meiosis? La recombinación de material genético. ¿De acuerdo? La recombinación de material genético. ¿Y qué permite esto? Esto permite que una especie tenga diferentes variantes de individuos con características distintas y pueda, en este caso, generar una variabilidad genética entre diferentes personas. No todos van a ser iguales. Siempre existe un pequeño detalle. Ese detalle puede generar una diferencia. Ni los gemelos, ni los gemelos. Ahora, cuando hablamos de la meiosis, hablamos de la división celular de células sexuales, evidentemente como los óvulos y espermatozoides. En el caso de la meiosis, la etapa más importante es la profase 1. ¿Por qué, profesor? Porque en la profase 1 se produce el entrecruzamiento genético. ¿Cómo se da? A través de 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno y diploteno. Estas etapas van a permitir el mecanismo de intercambio de genes en el núcleo de la célula. Tenemos aquí la primera etapa, leptoteno, que viene a ser la degradación de la membrana nuclear y la aparición de los cromosomas. En cigoteno tenemos a los cromosomas homólogos que se están uniendo, se están juntando muy pegaditos. En paquiteno sucede lo que llamamos el crossing over. El crossing over.
¿Qué es el crossing over? Es el entrecruzamiento de información genética. Oye, tú tienes esto, dame. Yo te doy esto de aquí que tú no tienes. El entrecruzamiento genético. ¿Te das cuenta? ¿En dónde se hace? En paquitema. Y es los puntos donde se encuentra la recombinación o el crossing over. A esos puntos le llamamos quiasmas. Quiasmas. Por último, una vez que se ha producido el crossing over, las células, los cromosomas homólogos comienzan a separarse y comienzan a alejarse, hasta que en diacinesis ya se alejaron por completo. Posteriormente a eso tenemos una metafase, anafase y telofase un poquitito diferente que la mitosis. ¿Sabes cuál es lo diferente? En este caso, la meiosis va a haber una disyunción no de cromátides, sino de cromosomas. Igual, en la metafase se está formando la placa ecuatorial. La placa ecuatorial. Cada uno de los cromosomas homólogos se va hacia el norte o hacia el sur. Y es ahí donde se disminuyen el número de cromosomas. Si era 2N por arriba, ahora acá es solamente N. Y en la telofase viene a ser todo lo opuesto a la profase, ¿no? La formación del núcleo, la descondensación de la cromatina y aparición de la descondensación de los cromosomas y aparición de la cromatina. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que pasa hasta telofase y termina también en una citocinesis. Pero tú me dirás, profe, ¿y qué pasa en la meiosis 2? Ah, sencillo. En el caso de la meiosis 2, tiene una característica principal. La característica de la meiosis 2 es que es idénticamente igual a la mitosis. No hay problema. Es idénticamente igual a la mitosis. Solamente con la variación, ¿no? Que en este caso ya hay un número menor de cromosomas como es N. ¿De acuerdo? Entonces, yo no coloco acá la meiosis 2 porque es igual que la mitosis 1, con su profase, metafase, anafase y telofase. Y en el caso de ustedes, en este caso de la meiosis sí es conocido, ¿no? También después de eso termina en una citocinesis, de la misma manera que en las células, en este caso, que forman parte de que realizan la mitosis, ¿no? Es muy diferente, pero tiene sus características. Entonces no te olvides que en profase 1 tenemos leptoteno, cigoteno, paquiteno y diploteno. ¿De acuerdo? Listos. Esperemos que hasta ahora hayamos tenido buena respuesta, buena señal, buenas características para poder seguir estudiando y repasando. Recuerda entonces que la gran diferencia entre mitosis y meiosis viene a ser, por ejemplo, que en el caso de mitosis me producen 2 células hijas, en meiosis me producen 4 células hijas. En mitosis no hay variabilidad genética, en meiosis sí hay variabilidad genética. Mitosis tiene solamente 4 etapas, meiosis tiene 8 etapas y unas 5 subetapas propias de la profase 1. ¿Cuál es la etapa más importante para la meiosis? Es la profase 1 porque se realiza el crossing over o entrecruzamiento genético, importante para la supervivencia de las especies. Vuelvo a repetirte, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y la meiosis 2 es así, pues en este caso se va a ver en otra, la meiosis 2 es tan igual como la mitosis, está igual como la mitosis, pero ya aquí hay una reducción de cromosomas, ¿no? Por ejemplo, si en la placa central estaban los 46 cromosomas, acá tendrán 23 y acá tendrán 23 y 23 cromosomas, ¿de acuerdo? Y en la citocinesis viene a ser igual en uno o en otro, salvo que la meiosis pasa por 2 citocinesis después de cada etapa del ciclo celular. Y tú me preguntarás, profe, ¿cuánto tiempo dura un ciclo celular? Va a depender de la célula, ¿ya? Un ciclo celular depende de la célula. ¿Ok? Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta?
Entonces, chicos, ahí nos quedamos. Sigue repasando y nos vemos.